Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un momento preciso para recordar lo que son las clases de lengua y literatura que vengo realizando durante algún tiempo. En este momento vamos a hablar de las figuras literarias. Las figuras literarias es un conjunto de procesos en donde el estudiante tiene que conocer en el bachillerato ecuatoriano, de lo cual hablaremos de las figuras de dicción, de las figuras de construcción, de las figuras de pensamiento y los tropos. Es decir, las figuras literarias se dividen en cuatro temas o en grandes bloques. La primera, las figuras de dicción, se conoce también como las figuras que representan repetición y las figuras que también se llaman por combinación. Estas, a su vez, las figuras de repetición están compuestas de aliteración, anáfora, anadiplosis, antanaclasis, concatenación, epanadiplosis, gradación, onomatopeya, paralelismo, retruécano. Déjenme indicarles que de todas estas, no todas se utilizan o se ven dentro del primero, segundo, tercero de bachillerato. Sin embargo, es necesario conocer de lo que estamos hablando. También tenemos las figuras de combinación, o llamadas por combinación, los cuales están calambur, quiasmo y paronomasia. Luego tenemos las figuras de construcción. Estas son pocas. Se les denomina así a la elipsis, hipérbaton, pleonasmo y seugma. Seguidamente tenemos las figuras de pensamiento. Estas se dividen en antítesis, enumeración, epíteto, gradación, hipérbole, litote, paradoja, personificación, símil, también se les denomina comparación, sinestesia y sinonimia. Asimismo, de los totales no todas se ven, especialmente en Latinoamérica y particularmente en Ecuador. Solamente vemos pocas que realmente se ajustan a nuestra realidad educativa. Y finalmente tenemos, se denomina tropo. Aquí se encuentran la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, alegoría y símbolo. Luego de conocer brevemente la división, vamos un poco a ir formando conceptos para que finalmente ustedes puedan realizar ejercicios en casa o en clase. Las figuras de repetición, entre ellas decíamos que está la aliteración. ¿Y qué es la aliteración? Es la repetición de sonidos, ¿no es cierto? De ciertas consonantes, algunas consonantes que podemos repetir y encontramos como ejemplo, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. En este caso la repetición es la S, silencio, solo, se, es, susu, sonaba. Entonces miren, podemos también buscar con R, con P o cualquiera de ellos. Por eso se llama repetición de sonido. Seguidamente tenemos la concatenación. La concatenación es la repetición de dos palabras juntas, como tenemos aquí en el ejemplo, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino. Cualquier palabra que encuentre repetida con una coma y la misma palabra se llama concatenación, es decir, unida una tras otra. Seguidamente tenemos la derivación.
Dicen que la derivación se conceptúa como el uso de palabras de una misma familia léxica, es decir, son palabras que determinan un conjunto de un mismo concepto. Hay que vivir y fuerza es esforzarse. Miren que fuerza, perdón, esforzarse proviene de la palabra fuerza. Seguidamente podemos determinar o verificar epanadiplosis. Dice que es la repetición de una palabra al inicio y al final de un verso o oración. Verde, que te quiero ver. Mire, al inicio se encuentra verde y a la final o al final de la oración también encontramos la misma palabra. La epífora nos indica que es una repetición de una palabra al final de un verso o oración. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que la palabra termina? Este es un verso, que la vida se escribe con sangre, todo esto es un verso, ¿no es cierto? Y también dice que se encuentra al final de un verso o oración. Y la otra oración, o también podemos denominar verso, es que la ausencia se escribe con sangre. ¿Cómo determinamos o cómo identificamos? Al final de esta oración, al final de esta oración se encuentra la misma palabra. Fácil, ¿verdad? Seguidamente tenemos polisíndeto, dice que es la repetición de conjunciones. ¿Qué es una conjunción? La conjunción es una letra, denominamos así, a la A, la I, por ejemplo, en, esas son conjunciones, es decir, uniones de palabras. En este caso es la I, y sueña, y ama, y viva. Entonces, fácilmente nos damos cuenta que es la I. Paralelismo indica que es una repetición de una estructura sintáctica. ¿Qué es la estructura sintáctica? La estructura sintáctica es un conjunto de palabras que forman una oración, ¿no es cierto? Un pensamiento. Vamos a ver cuál es el ejercicio. Una mujer me ha envenenado el alma, otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Entonces, paralelismo dice que es la repetición, ¿no es cierto? ¿Y qué se repite? Una me ha envenenado, perdón, me ha envenenado, ¿no es cierto? Abajo también consta me ha envenenado. Ese es un paralelismo. Y finalmente vamos a tratar en la tercera diapositiva algunas figuras, ¿no es cierto? Dice que los cuales se basan en los significados, ¿no? Ya vimos que era la paranomasia, ¿no es cierto? Eh, indicaba que es la repetición de una palabra seguida de otra. El pleonasmo, por ejemplo, que hay diferencia, es la adicción de palabras innecesarias para la comprensión. Plorando de los ojos. Plorar significa llorar, ¿no? Y al determinar que es por los ojos se supone que estamos duplicando el pensamiento. La antítesis es una contraposición de ideas o palabras dentro de una cierta simetría. Antítesis, es decir, contraponemos una palabra de otra. En este caso, frío con fuego, ¿no? Son dos polos diferentes. Con mayor frío vos, yo con más fuego. Entonces, mire, ahí hay una contraposición. La apóstrofe dice que es una apelación vehemente, ¿no es cierto? Preciosa, corre preciosa. Mire, entonces es algo para poder acentuar, determinar una misma palabra, ¿no? Preciosa, corre preciosa. El calambur es un juego de palabras, se forma de una expresión nueva, aprovechando las sílabas de otras palabras. Con el pico de mis versos, a este lo pico, ¿no es cierto? Utilizamos este pico, ¿no? El pico hace referencia a una situación puntiaguda y a este lo compone lo pico, lo picado. Entonces, miren cómo aprovechamos de esta palabra y lo determinamos en otra. ¿Qué es la hipérbole? Es una exageración, cosas que comúnmente no se dan.
Era un monte de miembros eminentes. Bueno, en este caso no está muy claro, pero una exageración diríamos, te llamé 1000 veces. Y cuando decimos eso, no es que hemos hecho eso. Sin embargo, es una exageración. La paradoja es el empleo de expresiones contradictorias. Vivo sin vivir en mí, ¿no es cierto? Entonces es una expresión contradictoria, pero asimismo es subjetivo para mí. La personificación atribuir una entidad no humana cualidades humanas. Es decir, a una montaña le podemos hacer correr, ¿no es cierto? A un pájaro hablar, etc. Aquí dice bordes tormes de perlas sus orillas. Bueno, aquí no está tan claro, pero esa es la personificación. Cuando a las flores le hacemos que vuelan, ¿no es cierto? Al sol que mire, a las estrellas que denoten poder, etcétera. Sinestesia es una asociación de sensaciones de distintos campos sensoriales. Esa es la sinestesia. Sensaciones de distintos campos sensoriales. Es decir, podemos percibir con la vista, con el oído, música secreta, táctil y sonora. Entonces, aquí encontramos al oído y al tacto, ¿no? A la vista, determina generalmente a los 5 sentidos. Y finalmente terminamos con, no podemos ejemplificar todas las figuras literarias porque nos iría mucho tiempo al poder precisar cada una de estas, ¿no es cierto? En realidad son figuras que comúnmente parece que la última no termina, perdón, lo cual aquí terminamos con una imagen. ¿Qué es la imagen? Es una identificación basada en la semejanza entre un término real y otro imaginario. Las amapolas son sangre de la tierra. Miren cómo está basado en las amapolas y difieren que son sangre de la tierra. Cómo determina una situación para comparar. La metáfora es la más fácil, la que comúnmente se extrae con tanta facilidad. Es una situación del término real por otro imaginario. Es decir, tomamos en consideración algo que ya no está, pero supone, cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado. Bueno, esta metáfora eh, es, quiere decir que está hablando de una persona bella, ¿no? Cuando yo hago metáfora también digo tus perlas sagradas que dan sonrisa y dan vida. Entonces, generalmente hablo de los dientes, comparo con las perlas, ya no está esta comparación como el símil, ¿no? Símil o comparación es cuando están presentes las dos, en este caso ya no está. Metonimia es una designación de una cosa con el nombre de otra que no es parecida, pero con la que guarda relación de casualidad, de proximidad. Contradicción, ya lo creo, la de mi corazón, que dice sí, y mi cabeza, que dice no, sentimiento y razón. Mire cómo contradice el corazón con la cabeza o el corazón, el sentimiento con la razón. Pasamos a la interrogación retórica, indica que son preguntas que no se esperaba respuesta. Es decir, ¿qué se hicieron las damas? Sus tocados, sus vestidos, sus colores. Es decir, se sumaron. Esa es la retórica. Es una pregunta que usted no creía que saldrían de una persona con gran conocimiento. Esta la ironía se da a entender lo contrario de lo que se dice. Esa es la ironía. ¿Y quién duda que tenemos libertad de imprenta? ¿Qué quieres imprimir una esquela de muerto? Nadie te lo estorba. Mire, en donde la ironía siempre se frecuenta con el pensamiento opuesto, con el pensamiento que divaga una idea exagerada, hasta con, con tono de fortaleza.
Finalmente tenemos una paradoja en donde dice, se da a entender lo contrario de lo, perdón, expresión aparente